En la clase anterior estudiamos la gametogénesis, es decir, la formación de las gametas masculinas y femeninas, y también vimos la importancia que se produzca correctamente esta gametogénesis para garantizar posteriormente una correcta fecundación y más tarde un desarrollo embrionario. Allá por el año 1760, no se estaba de acuerdo de qué manera el semen causaba la fertilización de los ovocitos. Por aquel tiempo se pensaba que algún gas o vapor proveniente del semen entraba en contacto con el óvulo y este era el causante, produciéndose así la fecundación. Esto era sostenido ya que la fecundación en animales acuáticos se producía cuando el semen era depositado a distancias considerables del óvulo. Un sacerdote y profesor de matemáticas, Lázaro Spallanzani, en sus estudios sobre generación y desarrollo animal, adoptó como material de investigación sapos y ranas. Colocó líquido seminal en una vasija de porcelana y en otra, a corta distancia, ovocitos. Y al cabo de un tiempo, los óvulos no habían fecundado. Observó además que cuando a los machos se le colocaba unos calzoncillos de seda y se los largaba directamente en el estanque donde había hembras que habían ovulado, ningún huevo se transformaba en renacuajo. También incubó ovocitos de rana con extractos de testículos en vasijas y observó que estos se transformaban más tarde en renacuajos, en larvas. Esto dio el pie justamente para que más tarde se realizaran ensayos de inseminación artificial en caninos. A partir de estos experimentos se demostró la importancia del espermatozoide en el proceso de fecundación. La fecundación es un evento único en la vida de un organismo que involucra la unión de dos células haploides altamente diferenciadas, el ovocito y el espermatozoide, para dar lugar a un cigoto diploide que generará un nuevo individuo. En la unidad número 5, correspondiente a multiplicación celular y reproducción, estudiamos un tipo de división celular llamada meiosis y vimos la importancia de la misma para la reducción del número de cromosomas y la maduración estructural y funcional de dichas gametas. Estudiamos entonces que durante la espermatogénesis se formaba una célula altamente especializada, el espermatozoide, haploide, y durante la ovogénesis se formaba un ovocito también haploide, de tal manera que al fusionarse darían lugar a un huevo o cigoto 2N diploide que posee tanto información paterna como materna. Esta fusión de estas dos células altamente especializadas va, por un lado, preservar el genoma diploide de la especie, y producirá una nueva combinación de genes paternos y maternos, por lo tanto incrementa la variación sobre la cual actúa la selección natural, dará inicio al desarrollo de un nuevo individuo y determinará el sexo cromosómico de ese embrión. Durante la evolución, los animales han desarrollado dos modelos básicos de fecundación. En esta ponencia vamos a estudiar la fecundación interna en el caso de los mamíferos y la fecundación externa en el caso de los anfibios. En el caso de la fecundación interna es algo indispensable, algo clave que los individuos entren en contacto. Así es entonces que los individuos entran en contacto físico, se aparean y realizan la cópula. Y el macho transfiere los espermatozoides directamente al sistema reproductor de la hembra. Cuando el ovocito se encuentra en un estado óptimo de maduración, se produce la mosificación de ese cúmulo.
de todas esas células foliculares que lo están acompañando, lo que facilita la captación por el oviducto y la selección del mejor espermatozoide. Si mecánicamente extraemos un poco de estas células del cúmulo, podemos observar como en la foto una imagen como en la foto de la izquierda. Hacia la derecha se está representando mediante un esquema exactamente el conjunto de células foliculares que rodean este ovocito, y desde afuera hacia adentro podemos encontrar las células del cúmulo, esta matriz extracelular altamente especializada, que es la zona pelúcida, un espacio perivitelino, una membrana plasmática, los gránulos corticales, muy cercanos a la membrana plasmática, una placa metafásica y en ese espacio perivitelino el primer corpúsculo polar. Esta zona pelúcida es sintetizada en conjunto por el ovocito y por las células foliculares. En la fotografía de la izquierda se observa un óvulo de hámster mostrando esta zona pelúcida. Fíjense el aspecto que tiene. Si mecánicamente con un micromanipulador nosotros abrimos esa zona pelúcida como si fuese la cáscara de una naranja, podemos observar la imagen de la derecha, ¿sí? Y presten atención a la membrana plasmática, que es lo que se está viendo, el aspecto que presenta y la cantidad de microvellosidades. Esta zona pelúcida que ya fue mencionada en la clase anterior está formada por familias de glicoproteínas. Habían sido mencionadas la ZP3, en este caso actúa como un receptor para espermatozoides de la misma especie. La ZP2 actúa como un receptor secundario, manteniendo unidos los espermatozoides reaccionados a la zona. Y la ZP1 tiene una función estructural, une a las otras ZP formando puentes cruzados. Independientemente de su hábitat, sea acuático o terrestre, los espermatozoides deben desplazarse hacia el óvulo para fusionarse con él. Pero para que suceda el encuentro de estas dos células, primero el espermatozoide debe capacitarse, luego llevar a cabo la reacción acrosómica y finalmente fusionarse con la membrana plasmática del ovocito. En tal sentido, la capacitación espermática en el caso de los mamíferos se inicia en el cuello del útero y finaliza a nivel del oviducto. Dentro del tracto reproductor femenino, los espermatozoides se capacitan experimentando múltiples interacciones con los diversos componentes presentes en estos fluidos. Una vez que los espermatozoides están en la vagina, van a tener que escaparse de esa acidez vaginal, van a atravesar el canal cervical, van a tener que desplazarse a través de ese moco, posteriormente atravesar toda la longitud del útero y parte del oviducto, que es el lugar en donde se va a encontrar con el ovocito maduro. No tendría sentido que los espermatozoides se capaciten, por ejemplo, en el tracto reproductor masculino, a nivel del epidídimo, porque esto no tendría una consecuencia biológica. Varias de las proteínas que se incorporan en el epidídimo mantienen a los espermatozoides en un estadio de latencia. Estas proteínas son denominadas factores de capacitante debido a que mantienen a estas gametas masculinas en un estado no apto para la fecundación
o en un estado discapacitado. Como decíamos entonces, estos factores decapacitantes evitan o impiden que estos espermatozoides se capaciten de manera prematura. En la imagen de la izquierda está representado un espermatozoide con moléculas necesarias para la fecundación, es decir, que están involucradas en la fecundación. Y también poseen otras moléculas descapacitantes que lo están como enmascarando. Una vez que se eliminan estos factores decapacitantes, el espermatozoide queda en condiciones de fecundar al ovocito. Lo primero que notamos en el laboratorio cuando los espermatozoides empiezan a capacitarse es un cambio en el patrón de movimiento de estos espermatozoides. Hacia la izquierda se muestra el patrón de motilidad o movilidad del espermatozoide eyaculado y hacia la derecha un cambio en ese patrón de motilidad del espermatozoide una vez que éste se encuentra capacitado. Tal cambio es provocado por las moléculas que se encuentran en el líquido folicular o en los líquidos presentes en el tracto reproductor femenino. Podríamos decir entonces a nivel del canal cervical, a nivel de la cavidad uterina, a nivel de la trompa de falopio y también a nivel de los líquidos foliculares. Bueno, lo que se observa en el video es una muestra de semen colocada entre porta y cubre al microscopio óptico y aquí se pueden ver espermatozoides con distintos tipos de movimientos. Dentro de esta población espermática hay espermatozoides que van a estar inmóviles, otros que se van a estar moviendo en su lugar, movimiento in situ, otros que van a tener un desplazamiento rectilíneo y otro un desplazamiento curvilíneo. Una vez que los espermatozoides viajan a través del canal cervical, de la cavidad uterina y de las trompas de falopio, muchas veces estos espermatozoides directamente interaccionan con esa superficie de la trompa de falopio y quedan en un estado de latencia. Entonces, este movimiento vigoroso que aparece en los espermatozoides les permite a ellos desprenderse de esa superficie de la trompa de falopio y además más tarde cuando se encuentre con el ovocito, recuerden que el ovocito está rodeado de células foliculares, ese movimiento también le va a permitir atravesar las células foliculares y la matriz extracelular del ovocito, que es la zona pelúcida. Además, esta eliminación de los factores discapacitantes van a producir modificaciones en las proteínas integrales de esos espermatozoides. Va a haber un estímulo de bombas iónicas, exposición de receptores en la superficie de estas células que antes no estaban expuestos y cambio en la configuración de esa membrana plasmática. Todos estos cambios son tanto en la región de la cola como en la cabeza del espermatozoide. ¿Cuándo aparecen o dónde se encuentran estos factores con actividad capacitante? Bueno, son sintetizados y secretados por el epitelio oviductal y o trasudados del plasma sanguíneo. Aquí la albúmina es fundamental, es clave. Y también participan las lipoproteínas de alta densidad, las HDLs, que es lo que van a generar estas moléculas, un eflujo de colesterol con un aumento de la fluidez de la membrana
y por ende una modificación de proteína y fosfolípido de dicha membrana. Aparecerán áreas altamente fusogénicas que van a favorecer la reacción acrosómica. Esta remoción del colesterol como consecuencia traerá una eliminación de potasio de la célula, ¿sí? Y con ingreso del ion calcio y además del bicarbonato, lo que aumentará el pH y por ende se activará la adenilato ciclasa y también la proteína quinasa A, lo que a su vez llevará a la fosforilación de ciertas proteínas que incrementarán por un lado el patrón de motilidad espermática y también favorecerán la fusión de membrana, por ende la reacción acrosómica. A modo de repaso, entonces recuerden que esta proteína quinasa inactiva presentan estas subunidades reguladoras y subunidades catalíticas, y para que se activen, bueno, tienen que participar justamente en la AMP cíclico. La AMP cíclico interactúa con estas subunidades reguladoras, ¿sí? Y quedan libres las subunidades las catalíticas que van a tener la capacidad de producir fosforilaciones en otras moléculas dianas.